Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Marco Cayo. Anteriormente he trabajado acá en el Hospital San José. Eh, También, bueno, actualmente sí estoy trabajando en forma sola privada. Y bueno, les voy a hablar sobre un tema que nos pareció importante a los chicos y a mí, que es vacunación en tiempos post-pandemia. Eh, no es una charla específicamente sobre teoría de vacunas, sino es más de la importancia que debemos tener en cuanto a la vacunación y a las oportunidades que tenemos de vacunar a los niños por los problemas que están habiendo actualmente en relación a infecciones prevenibles por vacunas. Vamos a iniciar. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses relacionado a esta ponencia. Estos son los puntos que vamos a tratar. Algunos ítems sobre vacunas, sobre inmunizaciones. He puesto para comparar algunos esquemas de vacunación, sobre todo el que tenemos acá en Perú y en otros países, y algunas enfermedades de interés actual para vacunación, básicamente por la carga de enfermedad que existe, como influenza, COVID-19, virus sincicial respiratorio y el papilomavirus, que son los que últimamente están aumentando los casos y tienen algunas eh, como que cambios, ¿no?, en el esquema de vacunación en el promedio, sobre todo. Bueno, algunas cosas pequeñas sobre vacunación en prematuros y un panorama general del desarrollo de nuevas vacunas, cómo, hacia dónde va la investigación y hacia dónde apunta la investigación en relación a las vacunas. Bueno, esto es para hablar de generalidades. Eh, Como ya sabemos, las vacunas o las inmunizaciones representan un hito fundamental en la prevención de muchas enfermedades. Eh, y han repercutido en forma muy grande en eliminar muchas, por ejemplo, la polio, que ya estamos por eliminar, la tétano neonatal, que es, no, y varias enfermedades como la viruela, que han sido eliminadas gracias a la vacunación. Se pueden llevar a cabo a través de dos estrategias: la inmunización pasiva, que son con inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales, y la activa, que son las vacunas, ¿no?, que es la que usamos actualmente. La inmunización activa sí ha contribuido mucho en el pasado para disminuir toda la mortalidad de enfermedades prevenibles, ¿no?, en toda la raza humana. La administración de las vacunas siempre tiene que seguir una serie de recomendaciones generales, y aparte de las recomendaciones que cada vacuna, cada productor de la vacuna nos indica. Esto es en relación a la clasificación de las vacunas, algo pequeño también. Según se atiende a diferentes aspectos de la composición, síntesis o naturaleza. Pueden ser, por ejemplo, microorganismos enteros, que pueden ser atenuados o inactivados, ¿no? Por ejemplo, un virus vivo atenuado que ya ponemos actualmente es el virus de la varicela, el virus de polio oral, la vacuna de sarampión, papera, rubiola, la fiebre amarilla. Son virus inactivos, o sea, son virus vivos, pero están atenuados, perdón, atenuados. Y hay vacunas que son con componentes inactivados, como la influenza, la vacuna intramuscular de polio, por ejemplo, es un virus inactivo. También hay de subunidades, polisacáridas conjugadas, como la vacuna del neumococo 13 que ponemos, las acelulares, que son vacunas generalmente que no contamos en el Estado, pero sí en forma comercial existen. Y vacunas recombinantes, ¿no? Hay toxoides, como toxoide tetánico, toxoide difterico. Hay vacunas de ADN a través de plásmidos. Y ahorita lo que está en boga es las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Y otras de nanopartículas o vectores virales. Ya todas estas se han desarrollado últimamente a raíz de la pandemia del COVID. Las vacunas parenterales vivas atenuadas es un punto que hay que tener en cuenta siempre al vacunar. Si no se administran simultáneamente en el mismo momento, tienen que ser con un intervalo mínimo de 4 semanas entre ellos. Eso es para evitar la interferencia de la replicación de los microorganismos no vacunados, ¿no? Por ejemplo,
Yo no puedo poner una vacuna de virus viroatenuado, por ejemplo, si vacuna de sarampión, papera, rubiola y varicela, yo no puedo poner la vacuna de sarampión, papera, rubiola hoy y en una semana la de varicela, no, porque los dos son virus vivos atenuados. Tendría que haber una interferencia si lo pongo así. Tienen que ser o juntas o separadas por un mes, son 4 semanas. Ahora, hay otra cosa importante también, que los nuevos adyuvantes posibilitan fabricar más dosis de vacunas, hasta 4 veces más de lo normal. Abaratan el costo y permiten una mejor respuesta a las necesidades de las regiones con bajo índice como el nuestro, ¿no? Como nuestro país. Y sobre todo en situaciones de emergencia. Otra cosa importante es el uso de antiténicos. Generalmente le ponemos una vacuna, por ejemplo, a los 2 meses, ¿no? Le ponemos la pentavalente, neumococo y polio inactiva, intramuscular. Son 3 inyecciones y en los centros de vacunación le decimos a la mamá que le dé paracetamol cada 6 horas, cada 4 horas. Pero en realidad no es una práctica que debería hacerse. No es recomendada. Solamente se recomienda en un solo caso de vacunación, que es la vacuna para meningococo, que acá no la tenemos. La tenemos en forma comercial, pero no como parte del esquema del Estado. En esos casos sí, porque la capacidad de producir efectos adversos de esa vacuna es muy alta. Y por eso se puede usar paracetamol cada 6 horas. En el resto, es solo usar cuando tiene alguna molestia. Esto es más o menos para darnos una idea de todas las plataformas de producción de vacunas que existen. Bueno, esta es una diapositiva en relación al COVID, pero todas estas plataformas existen actualmente en el mundo. Por ejemplo, vacunas de ARN viral, que es la que usamos para el COVID, ¿no? De Pfizer, la de Moderna, pues, utilizan esta plataforma. Hay vacunas de ADN también, viral. Hay virus atenuados, porque, bueno, en este caso es coronavirus, pero hay virus atenuados. Eh, hay inactivados, ¿no? Bueno, en este caso es coronavirus, pero hay otros virus, hay otras vacunas que tienen virus inactivos y otros virus atenuados, ¿no? Vectores virales también. Igual se ha empezado a usar ahora con el COVID, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna es a través de un vector viral, de un adenovirus de chimpancé. Después, bueno, otros vectores virales como adenovirus y subunidades de proteínas que son encapsuladas, que son vacunas nuevas para el COVID, que no tenemos acá en el país, ¿no? Que son elaboradas por otro tipo de laboratorio. Que estas sí son unidades proteicas virales, sí se usan básicamente, lo que tenemos acá es en el VPH, ¿no? Papilomavirus. Partículas similares a virus, todos estos generan una respuesta inmunológica en, en los niños, ¿no? Que está orientada hacia evitar la enfermedad, causándole una respuesta inmunológica que tenga memoria, que subsista en el tiempo. Ahora, vamos a comparar solamente 2 esquemas de vacunación. El nuestro, que es muy completo, que es este. Este es nuestro esquema nacional de vacunación, hasta los 4 años. Bueno, ahí está más, pero más o menos hasta los 4 años. Ya tenemos desde recién nacidos vacunas de hepatitis B, BCG, a los 2, 4, 6 meses, las hepatitis B, la pentavalente, ustedes saben que hay hepatitis B, tétano, tos convulsiva, HIV, que es hemófilos influenza tipo B, difteria, que eso viene de una vacuna pentavalente, eh, polio inactivo, que es IPV, la primera dosis, a los 4 meses la segunda dosis, y a los 6 meses la polio oral. Y las siguientes dosis de polio son ya pues refuerzos a los 18 meses y 4 años. Y así, varias vacunas de neumococo, por ejemplo, 13 valente que utilizamos acá. A partir de los 6 meses ya se utiliza la influenza de tres virus, de componentes virales, H1N1, H3N2 y un tipo de influenza B. Pero en forma comercial también existen las vacunas tetravalentes, se llaman, que tienen 4 virus. Influenza H1N1, H3N2 y influenza por virus tipo B
de dos dosis, ¿no? Y a los 12 meses el refuerzo de neumococo, ¿no? Bueno, básicamente es para evitar meningitis. La primera dosis de sarampión, papera, rubiola y varicela, está dentro de nuestro esquema nacional. Fiebre amarilla de 15 meses. A partir del próximo año ya empieza la vacunación universal de hepatitis A, primera dosis a los 15 meses. Y a los 18 meses, las vacunas de refuerzo, sarampión, papera, rubiola, polio refuerzo, primer refuerzo, y el DPT, que es la triple, ¿no? DPT completo, que tenemos. Y a los 4 años viene el segundo refuerzo ya de polio oral, el DPT, y eso es todo básicamente, ¿no? Y ahora vamos a ver que es, por ejemplo, un esquema de vacunación, que también es muy completo, que es el esquema de Estados Unidos, para este año, por ejemplo. Y eso es similar al nuestro. Tienen vacunas de recién nacido hepatitis B, no tienen vacunas de RSG porque los casos de tuberculosis ahí pues, no son igual que acá. Entonces ellos no consideran una enfermedad muy complicada para ellos. Que tienen que completar su serie de 3 dosis después a partir de los 2 meses, 4 y 6 meses, ¿no? Y tienen un tiempo más largo para hacer. La otra es la vacuna de rotavirus. La vacuna de rotavirus, ustedes ven que acá en el esquema de los Estados Unidos son 3 dosis y la última es con asterisco. Eso depende del tipo de vacuna. Nosotros utilizamos vacuna monovalente. La vacuna monovalente tiene un solo tipo de virus dentro de la composición. Entonces, el esquema de vacunación con esa vacuna son 2 dosis orales. Y el esquema de 3 dosis con una vacuna pentavalente. Una vacuna pentavalente que tiene 5 serotipos, ¿no? Y ese es el esquema. Son 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6. La otra es la vacuna de DPT. La diferencia con la nuestra es que es una si ustedes ven acá, DTaP, o sea, es una vacuna de pertussis celular. O sea, nosotros usamos una DPT sin A. O sea, es una vacuna que es una vacuna completa. La partícula de pertussis de tos convulsiva es entera. Y ese es el que produce todos los efectos secundarios de esta vacuna. Dolor, fiebre, irritabilidad, hinchazón de la pierna, todo eso. Entonces ellos tienen una vacuna que se llama DPT celular, que generalmente viene combinada. Y se lo ponen igual, 2, 4, 6 meses, igual que nosotros. Y el refuerzo entre 15 y 18 meses y a los 4 a 6 el refuerzo. HIV, igual, nosotros tenemos también, es el mismo. PCV, que es el vacuna de neumococo, ¿no? El neumococo conjugado. El conjugado es el 13 valente, ahora hay el 15 valente, y bueno, pronto probablemente haya las otras vacunas con más serotipos de neumococo, ¿no? En el caso de la diferencia entre ellos y nosotros es que la vacuna de neumococo se le pone 4 dosis, no 3. Se pone 2, 4, 6 meses y entre 12 y 15 meses de refuerzo. Y la vacuna de polio lo ponen igual a los 2, 4, 6 meses, hasta 18 meses y de 4 a 6 años. Pero todos son IPV. IPV es vacuna inactivada de polio. El VPO es vacuna oral, que es vacuna virus atenuado. Esto es virus inactivo. Entonces, esto lo que hace es básicamente disminuir el riesgo de que a través de las heces se elimine el virus de polio vacunal. Eso es lo que pasó últimamente acá. Un caso en la selva, hubo un caso de poliomielitis en la selva, pero causada por virus vacunal. O sea, la vacuna se mutó y tuvo la capacidad de infectar a un niño que no estaba vacunado y le dio polio. Entonces, no es que la vacuna produzca polio. O sea, la vacuna de polio oral, no produce polio. Lo que hace es que al eliminarse las heces y estar en un ambiente donde no hay condiciones suficientes para poder, de higiene sobre todo, de nutrición, etcétera, las condiciones sanitarias son muy pobres, entonces el virus en algún momento muta y hay niños que no están vacunados, son susceptibles y se enferman de él.
Pues la vacuna en sí no produce polio, sino en realidad todas las condiciones alrededor de la comunidad o del lugar donde está, ¿no? Bueno, la vacuna de COVID-19 se puede poner ya a partir de los 6 meses, la vacuna de Pfizer o Moderna, en adelante ya está aprobada, y vacuna contra influenza que es dosis anual. La primera dosis a los 6 meses, hay un refuerzo en los niñitos menores de 9 años al mes, y luego se pone a partir de los 9 años una vez. Y a partir del segundo año de vida es una vez al año. La otra es MMR, la otra es amplioperativa, que es igual en nosotros. Y vacuna contra varicela. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que le ponen 2 dosis de vacuna de varicela. A los 12 a 15 meses y el refuerzo a los 4 a 6 años. Y la vacuna contra hepatitis A, que está abajo, no se ve. No se ve acá, pero hepatitis A también se pone en casos especiales, ¿no? Y nosotros ya estamos, ya está dentro del esquema a partir del próximo. Y esto ya para niños más grandes, ¿no? De 7 a 18 años. La vacuna de COVID, la vacuna contra influenza también, anual. La vacuna de TDAP es el DPT, pero ya para niños grandes. El TDAP significa que la dosis de difteria y tos convulsiva celular es la mitad de la dosis de un niño. Por eso se llama TDAP. La dosis de tétanos es la misma. Y vacuna de VPH. El VPH lo ponen, bueno, acá está en el esquema a partir de los 11 años, pero ese virus se puede poner a partir de los 9 años en adelante. Y el esquema varía según el país. Acá en Estados Unidos, generalmente son 2 dosis, o 3, dependiendo de la edad del paciente, del niño, perdón. Y acá en el Perú, ya a partir de este año, es una dosis única, ¿no? Y el otro esta es una vacuna contra meningococo, son 2 tipos, ¿no? La meningococo ACWI 135 y la vacuna de BMB, meningococo tipo B, ¿no? También están en estas edades, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que son el grupo de mayor riesgo, por los que están confinados a cuarteles o viviendas estudiantiles, etc. Bueno, vamos a hacer un repaso sobre el estado actual de las inmunizaciones. Algunos datos. La cifra de niños que no recibieron ninguna vacuna, los que son llamados dosis cero, disminuyó en 18.1 millones en 2021 a 14 millones en 2022. Eso es por la pandemia. La pandemia ha traído una serie de consecuencias, sobre todo en vacunación, que está dejando secuelas hasta este momento. Más adelante vamos a ver cómo el hecho de no ser vacunados está haciendo que muchas enfermedades rebroten y muchas infecciones respiratorias, sobre todo, se hagan picos de casos en algunos meses del año. La cobertura de vacunación de 3 dosis de DPT, ¿no? Así se ha recuperado, de 81% en 2021 a 84%. Pero el problema es que los niños que no tienen ninguna vacuna han aumentado las coberturas en algunas vacunas. La proporción de niños que recibieron la primera dosis de vacuna contra el sarampión también aumentó, de 81 a 83. Pero todavía está por debajo del porcentaje ideal, que es 86%, que es o más, que es en 2019. Y la vacuna con VPH, por ejemplo, también aumentó, pero muy poco, de 16% a 21%. Y VPH es un virus que causa cáncer de uterino, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de orofaringio, y es importante. Acá en el Perú, la primera causa de mortalidad, o una de las primeras causas, es cáncer de uterino, y debería vacunarse todos los niños. Y la cobertura contra fiebre amarilla en los países amenazados, bueno, como el nuestro, es 48%, ¿no? Pero igual lo ideal es 80%. Y estos datos en las Américas, 47 países introdujeron la vacuna contra el VPH, es importante. 37 países introdujeron una vacuna contra el neumococo. Por ejemplo, en Haití no hay vacuna contra el neumococo, creo que la influenza recién la van a poner.
22 países también introducen la vacuna contra el rotavirus. Y Haití es el problema de esta zona del mundo, ¿no? Es un país bastante pobre y recién ha certificado la eliminación del tetanus neonatal. Hay casi 2 millones de niños que acá en nuestra zona de las Américas que no completan sus esquemas básicos de vacunación de TPT. Y 9 de 40 países en la región reportan una cobertura de menos del 80% con la primera dosis de vacuna con SPR. O sea, todo eso está pasando ahorita. ¿Y eso qué significa? Que las enfermedades como estas, sarampión, rubiola, difteria, como hubo un caso el 2020, de una niña que murió de 5 años por no tener ninguna vacuna, van a empezar a aparecer. Y la cobertura regional para la tercera dosis de la vacuna que contiene antígenos contra difteria y tétanos, también. Bueno, ahí se mejoró, ¿no? Eso sí. A ver, este punto me parece importante, que hay cambios en la epidemiología de las infecciones en niños, y eso lo hemos notado como que en la mayor parte de los hospitales o centros médicos, con el aumento de casos de infecciones respiratorias en niños. Entonces, existe una pregunta. Si existe una deuda inmunitaria solo para los virus respiratorios, entonces esa es una pregunta que se plantea, justamente porque no solamente acá en Perú, en todo el mundo, un aumento de casos inusual de enfermedades por virus respiratorios. Entonces, la deuda inmunitaria es un término que se ha propuesto para describir la escasez o disminución de la inmunidad protectora que adquiere la población, pero es debido a prolongados periodos de baja exposición a un patógeno. O sea, lo que pasó en el año 2020 por la pandemia, que todos los niños estuvieron confinados por 2 años, ha dejado una población susceptible a enfermedades por virus respiratorios. Entonces, eso explica por qué hay un aumento de casos de virus respiratorios. Y no solamente eso se ha dado acá. Por ejemplo, la falta de contacto y la exposición de la población infantil con los virus y bacterias parece haber generado una deuda inmunitaria, que lejos de ser beneficiosa, porque muchos pacientes cuando van a consulta, por ejemplo, las mamás me dicen, bueno, cuando mi hijo no iba al colegio, no se enfermaba, nunca se enfermaba y estaba bien. Y ahora que viene del colegio, se enferma cada semana. Bueno, esto es por la deuda inmunitaria. O sea, no ha hecho una inmunidad que debería ser en forma natural, como siempre se ha habido, ¿no? Una línea del tiempo. Entonces, eso podría estar detrás de las inusuales y virulentas epidemias por virus y bacterias que estamos viviendo. O sea, no solamente ha habido aumento de casos de virus, como por ejemplo el virus sincitial, metaneumovirus, influenza, también ha habido por bacterias, neumococo, ha habido estreptococo, piógenes, o sea, todo eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que existe un reto para toda la parte que maneja el Estado para estar preparados para este tipo de cosas. O sea, si ya sabemos que va a haber un aumento de casos inusuales de infecciones respiratorias por virus o bacterias que han estado como lejos de los niños por un tiempo, entonces las olas vienen fuertes. Y eso se nota en las estadísticas. Bueno, en otros países se ha encontrado mucha diferencia, por ejemplo en Australia, en Francia, en Reino Unido e incluso en las Américas, por ejemplo. Esto es un gráfico que muestra cómo los casos de virus, sincitial respiratorio aumentaron durante el tiempo. Por ejemplo, ahí 2019, 2020, 2021, entre el 2019 empezó el 2020 y en todo este tiempo está vacío, o sea, no hay casos, porque los niños no van al colegio. Y empezó el 2021, aumentó un poco los casos, el 2022 ya cuando se juntaron más, aumentó, y el 2023 ¿cómo estamos?
2022 acá y 2023 hace un repunte de casos de virus sincitial. Y eso se ha replicado en todos los países del mundo. No solamente, bueno, esto es en Chile, que es parte de nuestra región, y probablemente lo mismo pasa acá en Perú. Entonces, por ejemplo, un problema es virus sincitial respiratorio. Esto es, por ejemplo, en Uruguay. Ellos también tienen una vigilancia epidemiológica y también 2020, aquí estamos 2023. El 2023, un pico grande de infecciones respiratorias por virus respiratorios en general, ¿no? Ellos no dicen solamente virus sincitial. Pero dentro de esos virus están varios, pues están virus que es sincitial respiratorio, el influenza, el metaneumovirus, que todos esos virus se han estado detectando, igual acá. El Instituto Nacional de Salud igual reporta su caso, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2020, que hubo la pandemia, es una curva plana prácticamente. No ha habido casos. Y cada vez que han ido saliendo, ha ido aumentando los casos, hasta que ya somos mayores. Entonces, eso es efecto de la deuda inmunitaria que le llaman. No han estado expuestos, no han hecho inmunidad, no ha habido inmunidad de rebaño contra los otros niños. Entonces, todo eso ha hecho que cause aumento de estas infecciones. En el caso de, bueno, eso es en América, ¿no? En el caso de Estados Unidos igual. Por ejemplo, este año, el 5 de septiembre, los CDC de Estados Unidos emitieron un aviso a través de la red sanitaria para alertar que los médicos reportaban un aumento de casos de virus sincitial, ¿no? En el sureste de Estados Unidos. Y es un cambio respecto a las estacionalidades del virus en otras épocas, ¿no? Entonces, los cambios se están dando como consecuencia del aislamiento de los niños. Y acá, bueno, no sabemos en realidad cuál va a ser el efecto, ya lo estamos viendo, pero no sabemos en qué magnitud será, porque en nuestro país es el único país que ha estado, los niños han estado aislados prácticamente 2 años. En los otros países en el primer año salían al colegio. Entonces, a raíz de eso, he tratado de hacer una revisión de algunas enfermedades que son de interés para la vacunación actual, ¿no? Para poder ponerle interés. Ya que en el resto de vacunas, gracias al personal de enfermería de todo el país y el personal técnico de enfermería, las coberturas siempre en el Perú han sido buenas y yo creo que se van a recuperar. Pero hay cosas que sí van a venir más fuertes. Bueno, eso es solamente un esquema de vacunación en España ya están ya entrando a invierno, están en otoño, entonces esa es la vacunación para influenza, ¿no? Una dosis a cualquiera de las vacunas disponibles según la edad. Cuando no hay condiciones de riesgo, se pone una dosis a la semana, al mes se pone la segunda, ¿no? Ellos tienen una vacuna intranasal, que es un virus inactivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, después, en condiciones de riesgo sí depende, ¿no? Según la edad, los 6 meses a 8 años, reciben 2 dosis eh, de vacuna inactivada, la que tenemos nosotros, vacuna atenuada, la que tienen ellos, que es intranasal. En caso de inmunosupresión, pacientes con VIH, embarazo, algunas otras enfermedades que bajen la inmunidad, las vacunas atenuadas no se pueden poner. Y también existen pues ya en el mundo empresas farmacéuticas que están desarrollando nuevas vacunas contra la influenza. ¿Por qué no se puede hacer una vacuna así como la DPT, como la polio, por ejemplo, para la influenza? ¿Por qué cada año tenemos que ir cambiando? Porque el virus es muy variable. Entonces, lo que se están tratando de desarrollar es vacunas universales para reducir la necesidad de vacunación frecuente, no cada año. Pues las vacunas fueron diseñadas en base a epítopos altamente conservados en la hemoglobina viral, neumocitida, que son las proteínas que se usan este, como puntos para que ataque el sistema y otras proteínas, ¿no? Al final del 2022, 6 vacunas universales candidatas contra la gripe se estaban encontrando ya en ensayos de fase 3. O sea, probablemente ya pronto tengamos unas noticias de que ya estas vacunas han pasado todo ese tipo
tipo de fases de investigación y puedan ser comercializadas y puestas. Y incluso hay vacunas, la ventaja de este tipo de procedimientos que hacen, sobre todo con ARN mensajero, como el COVID, como la vacuna para el COVID, permite introducir en una vacuna varias partículas, varias proteínas del virus. O sea, se podría hacer, incluso que ya se está tratando de investigar, es vacunas que contienen partículas de COVID, que contienen partículas de influenza y contienen partículas de virus sincitial respiratorio. Entonces ahí ganaríamos mucho, ¿no? Pero eso es el futuro. Ahora, en cuanto a eso sería influenza, ¿no? En cuanto a COVID, nosotros ya tenemos en el Perú una vacuna bivalente. Y existe un protocolo emitido por el MINSA, que son, en este caso, entre 6 meses a 5 años, vacuna de ARN mensajero, que es Pfizer, la otra, la de Moderna, a los 21 días de la segunda dosis, y el refuerzo puede ser con la bivalente. En el caso de que el niño ya ha recibido una dosis, es en el caso de que el niño recibe 2 dosis, ¿no? Ya recibió sus 2 dosis, tiene más de 6 meses, la siguiente dosis es la vacuna bivalente. Pero si tiene solamente una dosis, no recibió la segunda, entonces la del refuerzo es la bivalente. ¿Ya? Porque la bivalente contiene virus, partículas de virus de Omicron y el COVID inicial, ¿no? El de China. Esto es de 5 a 11 años, igual, ARN mensajero, igual, y bueno, acá está, pero la siguiente dosis igual es equivalente, ¿no? Acá también, niños de 12 a 17, la mayoría ya recibió la vacuna normal, la inicial, entonces su refuerzo va a ser con equivalente. A ver, pero el COVID evoluciona. O sea, el COVID no se queda ahí dormido, no está ahí, que con la vacuna ya superamos el problema. Que muchos papás, muchos familiares de los niños que nosotros vemos piensan que ya el COVID pasó, ya los adultos nos vacunamos y se solucionó el problema. Y no tienen vacunados. Entonces, pero el virus de COVID no para de evolucionar. Pero la OMS tiene su punto de mira dos nuevas variantes, que es el EG.5, que es el ERIS, y el BA2.86, que es viral. Entonces, el EG5 es una nueva subvariante derivada de Omicron. O sea, las variantes nuevas son de Omicron ahora, el XBB, ¿no? En algunas zonas del mundo ya ha superado al XBB.1.5, que también empezó a aumentar. Y estas dos anteriores, que el ERIS y el viral, son derivados del Omicron. Entonces, la nueva subvariante de Omicron todavía es incipiente, este de Pirola, pero con una acumulación de mutaciones que permite especular sobre la capacidad de producir una nueva ola como la que hizo Omicron, ¿no? Que en China los hizo trizas, ¿no? Ellos estaban vacunados con otro tipo de vacuna. Entonces, a raíz de eso, existen otras opciones de nuevas vacunas monovalentes contra COVID-19. Por ejemplo, el 30 de agosto, la EMA, que es la Agencia Europea para Medicamentos, como un equivalente al FDA, a través de algunos de sus comités, ha recomendado la aprobación de la versión de la vacuna COVID-19 Pfizer, pero adaptada a Omicron XBB 1.5. Es una vacuna monovalente, o sea, ya no es equivalente, pero es para Omicron, es un derivado de Omicron, que es lo que está en boga ahorita, ¿no? Y la nueva versión de esta vacuna monovalente está dirigida a niños a partir de 6 meses de edad y adultos, ¿no? Como Omicron, esta variante de Omicron, que es XBB 1.5, está muy relacionada con las variantes que circulan actualmente, el ERIS, por ejemplo, que sí ha habido casos acá en el Perú. Se espera que la vacuna ayude a mantener una protección óptima contra la enfermedad causada por estas otras variantes. O sea, se espera que esta vacuna monovalente, que ya ha sido aprobada, que se está poniendo, también pueda protegernos a todos de estas variantes nuevas. Y bueno, también no solamente Pfizer, sino Moderna y Novavax, que es otra empresa biotecnológica, también ha solicitado la autorización de las versiones adaptadas de la monovalente, ¿no?
Ahora, el otro problema es el virus sincitial. Como ustedes han visto, el virus sincitial está causando estragos, muchos niños con bronquiolitis, con neumonías virales, que a veces terminan en cuidados intensivos, o hacen problemas de broncoespasmos recurrentes, ¿no? Y necesitan mucha atención. O sea, la carga de la enfermedad en sí para los niños, para los familiares es muy alta, y el costo en sí también es muy alto. Tienen que gastar en ir al hospital, a controles muchas veces al año. El virus sincitial es la causa de infecciones en las vías, es la principal de las vías infectadas, ¿no? En menores de un año, especialmente. Cuando más pequeño es más grave. Y está relacionado con bronquiolitis, neumonía, y también en adultos, ¿no? Y en personas con condiciones de riesgo. Es la segunda causa a nivel mundial de muerte en menores de edad por enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué hay sobre las vacunas frente al virus respiratorio sincitial en niños? En realidad no hay mucho, todavía no hay mucho. Hay 2 ensayos de fase 1 y 2 para niños a partir de 6 a 12 meses en 2 plataformas diferentes. Una, como ya vimos la plataforma inicialmente, ese dibujo de las plataformas, es las vacunas vivas atenuadas intranasales para niños entre 6 y 24 meses. Una vacuna viva atenuada intranasal, el efecto principal, aparte de prevenir la enfermedad, es prevenir el contagio, porque puede actúa a través de la mucosa. Hay defensas anticuerpos en la mucosa. Y las vacunas recombinantes vectorizadas por virus, ¿no? Como la adenovirus 26, que se utilizó en el COVID, en AstraZeneca, ¿no? Para niños entre 2 y 24 años. Pero está todavía en fase 1 y 2. Acá tienen el QR para que puedan ver los datos, ¿no? Ahora, lo otro que sí ya está aprobado es la vacuna materna contra el virus sincitial respiratorio para prevenir enfermedades en los bebés. ¿Quiénes son los más de riesgo? Los prematuros, los cardiópatas, todos esos niñitos necesitan estar protegidos porque el virus sincitial es muy agresivo en ellos y causa mucha mortalidad y morbilidad. Entonces, para hacer esta investigación de esta vacuna, que utiliza tanto virus sincitial respiratorio tipo A y tipo B, la mitad de cada uno, se ha incluido esta cantidad, 7.392 gestantes, menores de 49 años. Y se administra una dosis única de, de, de la vacuna para virus sincitial. Y a un grupo del placebo, ¿no? Entre las 24 y las 36 semanas. Ahora, ¿cuáles son los efectos neonatales? Los efectos adversos que se han visto. Prematuridad, 5.6% en el grupo de vacuna versus 4.7% en el placebo. O sea, no hay diferencia. O sea, la vacuna es segura en eso. Bajo peso, igual, 5.1 versus 4.4, no hay diferencia. O sea, es seguro. Y la eficacia, frente a enfermedad grave, por ejemplo, neumonías, bronquiolitis severa, ¿no? A los 90 días, o sea, a los 3 meses, es 81.8%. Y a los 6 meses es 69.4%. O sea, es muy buena esta vacuna. Yo creo que pronto va a llegar al Perú, así como la del COVID. Cada vez la vacuna llega más rápido acá, ¿no? Y eficacia frente a la enfermedad que precisa atención médica. Ya no enfermedad grave, ahí tienen los 57%. Igual es importante porque ya solamente una atención de consulta o emergencia con medidas generales, ¿no? Pero ya no enfermedad grave. Lo más importante, igual que el COVID, la vacuna es importante para evitar la muerte y evitar enfermedad grave. La vacuna se llama Avirch. Ahora, por ahora tenemos anticuerpos monoclonales contra virus sincitial respiratorio para niños. Como no hay vacunas, hay anticuerpos monoclonales, que es parte de la inmunización pasiva, ¿no? No es inmunización activa, sino inmunización pasiva. Entonces hay 2 medicamentos. Uno que se llama Nirsevimab, y el otro es Palivizumab. Palivizumab se usa acá en el seguro, en algunos lugares, para niños con riesgo. Pero esta nueva
anticuerpo monoclonal de clase IgG. Bueno, ahí tienen dirigido contra el sitio antigénico de la proteína F del virus sincitial. Bloquea la entrada del virus a la célula, ¿no? Y su semivida es más o menos entre 69 a 69 días, ¿no? Bueno, esa 107 sí está 69 días. Según los datos clínicos y farmacéuticos, la duración de la protección proporcionada por una única dosis es por lo menos de 5 meses. O sea, eso significa que un prematuro que nace con factores de riesgo se puede poner el anticuerpo monoclonal y le dura 5 meses. Lo protege 5 meses del virus incipiente. Lo que teníamos antes era el palivizumab, que también es algo similar, pero la semivida era alrededor entre 17 a 20 días a un mes. Entonces tenían que ponerle todos los meses. O sea, en época por ejemplo, un cardiópata que tenía un problema serio, que estaba con tratamiento con medicamentos, tendría que, durante la época estacional de influenza, que empieza más o menos en inicios de otoño, tendría que recibir entre 3 a 5 dosis mensuales, ¿no? Una dosis mensual por 5 meses, en 3 meses. Dependiendo en qué momento nace también el niño. Si fuera un niño con un prematuro, por ejemplo, se le pone el palivizumab y tendríamos que ponerle todos los meses hasta que pase la estación. En cambio, con el nirsevimab ya está aprobado ya, en muchos países, ya no, es una dosis única y lo protegemos. Entonces tenemos una protección con anticuerpos no clonales para evitar el virus sincitial y una vacuna para la mamá. Entonces con eso ya podríamos disminuir un montón lo que son los casos de virus sincitial, los efectos del virus sincitial respiratorio en nuestros niños. Y es costo con respecto al beneficio que tiene es muchísimo. ¿No? Eso es la eficacia del nirsevimab, más o menos, reducción del riesgo de infección de vía respiratoria inferior, 79.5, en hospitalización 77.3, o sea, es una ingreso hospitalario por enfermedad de cualquier causa hasta 43.8%, o sea, todo eso se ha investigado. Y este es el esquema de la temporada 2023-24, por ejemplo, que ya lo usan en España. 0 a 5 meses, una dosis al inicio durante la temporada de virus sincitial. En mayor de 6 meses no está indicado. El nombre comercial se llama Beyfortus, de Sanofi Pasteur, y son jeringas de 50 o 100 miligramos, ¿no? Dependiendo del peso se pone la dosis. Acá, bueno, ojalá que podamos usarlo pronto, pero todos estos son los niños que se beneficiarían acá en Perú, por ejemplo, por este tipo de inmunoglobulina, ¿no? Cardiopatía congénita, displasia broncoalveolar, inmunosupresión grave, errores congénitos de metabolismo, todo esto. O sea, al final, todo ese tipo de inmunización es costo efectivo muy, muy alto. Y el otro es el virus del papiloma humano. Últimamente, se emitió un decreto supremo de MINSA indicando que la vacuna de niños contra el VPH en el 5º grado debería ser con una dosis de vacuna, independientemente de si se encuentra con el antecedente de una dosis o no, con la finalidad de salvaguardar la salud y la vida de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño se vacunó con una vacuna antes de que salga, el año pasado, por decir, con VPH una dosis, entonces le corresponde una segunda dosis. Si un niño nunca se vacunó contra VPH, le corresponde una sola dosis. Ese es el esquema. Ahora, ¿y por qué una sola dosis? Porque no todos los países ponen una sola. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía no ponen una sola. Todavía no ponen. Pero en Reino Unido, en Australia, sí ya están poniendo. Entonces, lo que ha revelado las revisiones sistemáticas es que la seropositividad de las personas que reciben una sola dosis no es inferior a la observada después de 2 o más dosis. O sea, una dosis es lo mismo de 2 o 3 dosis. Cuando se administra la primera dosis de la vacuna a las mujeres de 18 años o menos, que es el estudio, la reducción ajustada de la prevalencia de infecciones de VPH es semejante si reciben 3 dosis.
92%. Dos dosis, 93%. Y una dosis, 92%. O sea, no hay diferencia. Entonces, ¿para qué vamos a gastar tantas dosis en perseguir a los niños y a las niñas si con una dosis basta que le pongamos y ya podamos tener una protección de larga duración hasta más de 10 años? No sabemos hasta cuándo, pero por lo menos más de 10 años. Y ya garantizamos que la incidencia de cáncer de uterino, cáncer de genitales en niños y niñas y orofaringeo disminuye, ¿no? Por ejemplo, es una nota última del Reino Unido, su Ministerio de Salud, el equivalente del Ministerio de Salud de acá. A partir de septiembre de este año, o sea, hace 2 meses, no, hace un poco más de un mes, tienen esta pauta de indicación. Por ejemplo, en adolescentes, una dosis en adolescentes y en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Hasta 25 años de edad, una dosis. Con eso es suficiente. Pauta de 2 dosis, entre la primera dosis, 0, y la siguiente entre los 6 y 24 meses, solamente en los hombres que tienen sexo con hombres desde los 25 años de edad en adelante. Y pauta de 3 dosis serían las personas con inmunosupresión o VIH. Entonces, ya más o menos está claro por qué es una dosis. Bueno, esta es una slide sobre la vacunación a los prematuros, que también antes había mucha diferencia entre cuándo vacunar y cuándo no vacunar, pero ya estos son los parámetros que debemos tomar. Los recién nacidos prematuros sí son especialmente vulnerables a algunas infecciones. La inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad de las vacunas en los recién nacidos prematuros en general, aunque con algunas particularidades, son similares a los de recién nacidos técnicos. Entonces, no debemos diferenciar la vacunación. El calendario vacunal aplicar es general para todos los. Y debe comenzar igual a los 2 meses, la misma edad establecida con carácter general para todos los niños, independientemente de la edad gestacional y peso al nacer. Eso es lo que cambió. Es muy importante no demorar en las vacunaciones sin justificación, sobre todo entre los 2 y 4 meses. O sea, a pesar de que el prematuro tiene riesgo, es peor que no esté vacunado. Hay más riesgo de que se muera por alguna enfermedad como influenza, bueno, como neumococo, por ejemplo, ¿no? Estar hospitalizado no justifica en general la demora. El niño está hospitalizado, está en condiciones buenas, se debería vacunar. Y bueno, las vacunaciones incluyen las mismas. Bueno, esto es de los españoles, así que ellos utilizan una vacuna que se llama hexavalente, que es como si fuera una mezcla de pentavalente que tenemos acá más polio inactivo, ¿no? Pero a celular. El DPT celular utilizan esa. Y neumococo. Bueno, meningococo también, rotavirus y Y bueno, ya para terminar, algunas cosas sobre el panorama general de desarrollo de nuevas vacunas. A principios del 2023 eran 966 los productos candidatos a vacunas en investigación. Las vacunas de proteína recombinante representan la mayor proporción de conjunto de productos desarrollados con un 22%. Y el segundo es los de ARN y ADN, o sea, ARN mensajero. Esos dos son los que están liderando la investigación en vacunas. Y seguido ya de las vacunas inactivadas y las vacunas por vectores virales, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, el SARS-CoV-2, 25%, gripe, 11%, y vacunas para VIH, 9%, por ejemplo. Todos son las que acaparan los ¿no? La mayor parte de investigación está en Estados Unidos, 36.7%. Luego sigue China, 28.1%, y Europa Occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, predominan las vacunas de ácidos nucleicos, ARN mensajero, ADN. El ARN mensajero está revolucionando todo lo que es inmunizaciones. Hay muchas enfermedades probablemente que se van a ir controlando con ese tipo de tecnologías. Y en China, las inactivadas, y en Europa, las recombinantes y las de vectores virales, ¿no? Por ejemplo, hay vacunas candidatas contra VIH y paludismo.
y están siendo desarrolladas, pero bueno, más que todo por universidades o organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Esa es según las plataformas tecnológicas, cómo está distribuido las vacunas. Por ejemplo, tenemos en fase 3 tenemos ya vacunas de proteínas recombinantes, por ejemplo, 37%. 37 investigaciones, ¿no? En fase 3. De ácidos nucleicos, en fase 3, 15. Este de acá son de fase 3, o sea, prácticamente ya están por concluir, ¿no? Ya están muy avanzados. Vectores virales, inactivas, los tres están principalmente. Ácidos nucleicos, proteínas recombinantes, las vacunas atenuadas o menos, y así. Son las candidatas las nuevas candidatas. Y estas son para las enfermedades que se están investigando. La principal es el COVID, ¿no? Que la mayor parte son ácidos nucleicos. Ustedes ven acá 95 estudios están en relación a búsqueda de vacunas están en ácidos nucleicos, ARN, en mensajero, ADN. En HIV, por ejemplo, están usando vectores virales. En malaria también hay vectores virales. En estos HIV y malaria básicamente hay vectores virales. En neumococo pues, se sigue con lo que estamos, que son vacunas conjugadas, que cada vez tienen más serotipos. Y en el virus sincitial, ya como hemos visto, pues, ¿no? Están vacunas atenuadas, las vacunas de partículas virales también. Además de las más de 50 vacunas que han recibido aprobación de comercialización o autorización de uso de emergencia, ya hay otras 64 candidatos que habían iniciado ya la fase 3, ¿no? Los cuales 47% son vacunas de ARN mensajero. Y se están desarrollando al menos 14 vacunas nasales, que se espera que estimulen la inmunidad de la mucosa respiratoria y reduzcan la transmisión. Eso es lo importante de las vacunas intranasales. En otros países, como ustedes han visto, hay vacunas intranasales de virus vivo atenuado para influenza, que tienen buena respuesta y buena aceptación también, porque no les pinchan. En VIH, por ejemplo. El problema del VIH es que su genoma es muy variado, ¿no? Y tiene un alto nivel de glicosilación. Induce la evasión del sistema inmune. Entonces, que han dificultado mucho el desarrollo de vacunas exitosas. Entonces, hay una esperanza para estimular la producción de anticuerpos ampliamente neutralizantes que se van a dirigir a regiones conservadas de proteínas de la envoltura del virus, ¿no? Como esas son GP, citosina, 41, GP, citosina. Y las plataformas novedosas, como los vectores virales y el ARN mensajero, como ven, el ARN mensajero está metido en casi todas las vacunas. Y ese es el futuro. Son prometedoras para el desarrollo de una vacuna que sea efectiva para el VIH. Bueno, acá hay un ejemplo de una vacuna que está en fase. Otras enfermedades, bueno, para virus sincitial hay más vacunas. Después, ¿qué más? Bueno, hay una vacuna bueno, esta vacuna ya, esta es ahí como una información repetida. La vacuna de ARN mensajero, también en fase 3 ya está en fase de aprobación para virus sincitial. Sobre todo para virus sincitial en adultos mayores de 65 hay 2 vacunas ya aprobadas. Para embarazadas, una, y para niños todavía. Otras enfermedades, como el paludismo, por ejemplo, hay también los neumococos, que hay 40 candidatos que están en investigación. Y las vacunas conjugadas son el enfoque principal para las bacterias neumocócicas. No van a seguir aumentando el número de serotipos. Las proteínas recombinantes, los vectores virales, son para las enfermedades como paludismo. Bueno, quisiera terminar con esta frase que lo leí en internet. El mundo de las vacunas está en plena efervescencia y el futuro es muy alentador. Pero lo más importante no es disponer de vacunas, sino de utilizarlas de forma adecuada.
sea, ¿de qué sirve que tengamos vacunas si no la usamos? O creemos como las personas o los grupos antivacunas que no son o no sirven y al final empeoramos el problema. Entonces, lo que tenemos que esforzarnos es más en informar a las personas. Nosotros deberíamos informar a todas las personas que están a nuestro alrededor que las vacunas tienen eficacia y tienen utilidad para prevenir enfermedades, ¿no? Y con eso tenemos que llegar a unas coberturas vacunales que puedan disminuir la mortalidad en nuestro país sobre todo. Gracias.